Buenos días, estimados señores del jurado. A continuación se estará realizando mediante este video el trabajo de investigación, el cual tiene por nombre la violencia obstétrica como manifestación latente y oculta de la violencia de género, elaborado por la estudiante Carla Gabriela González Martínez como requisito parcial para optar al título de abogado. Dando gracias al asesor académico John Micoa y al asesor metodológico Marlene Mansur por su apoyo y colaboración. La violencia de género es definida por la Organización Mundial de la Salud como todo acto de violencia de género que resulte o teniendo como resultado un daño físico, sexual o psicológico sobre las mujeres, e inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. La violencia contra la mujer es una expresión de la violencia de género, ejercida exclusivamente sobre las mujeres. Sin embargo, el término violencia de género es válido para ambos sexos. Es un problema que tiene siglos de existencia y aún con sus avances y desarrollos modernos no se ha erradicado en su totalidad. La mujer puede ser víctima de violencia en cualquier etapa de su vida, incluso durante el embarazo. Es normal pensar que la mujer embarazada tiene algún tipo de protección personal o privilegio social por su condición, lo cual es completamente erróneo. Es claro que existen normas y parámetros sociales que establecen una protección para la mujer embarazada, pero la aplicación de las mismas es bastante deficiente. La gestante puede ser víctima de cualquier forma de violencia, pero a los fines de este trabajo monográfico se destacará la violencia obstétrica, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el mundo entero mujeres son asistidas de manera violenta, viviendo situaciones de malos tratos, falta de respeto, abusos, negligencia y violación de los derechos humanos por profesionales de salud, siendo más frecuente la asistencia al parto y al nacimiento. En Latinoamérica, los países que regulan la violencia obstétrica son reducidos y entre los que han implementado normativas están Argentina, Ecuador, México y Venezuela, que fue el primer país en Latinoamérica en tipificar la violencia obstétrica como delito. En la Ley Orgánica sobre los derechos a las mujeres a una vida libre de violencia, en su artículo 15, que expresa que es la apropiación de los cuerpos y procesos reproductivos de las mujeres por profesionales de salud, expresados en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Este problema surge específicamente por el desconocimiento del término, por no saber cómo se constituye este delito y su sanción. Gran parte de las mujeres víctimas de violencia obstétrica no son conscientes de que están siendo maltratadas y por lo tanto no hay denuncia. Consideran que este tipo de acto es normal en los centros de salud, existiendo una relación de subordinación o de poder por parte de la mujer hacia el personal de salud. La violencia obstétrica en Venezuela es una problemática y aun cuando se han implementado normativas para la protección de los derechos de las mujeres, existen serias deficiencias en la aplicación de dichas normas, causando impunidad en los casos de este delito. El estudio acerca del aspecto general de la violencia obstétrica, la relevancia del conocimiento del término, la sanción y el impacto legal que ha tenido sobre las mujeres representa el cambio que se quiere lograr sobre la perspectiva de su correcto conocimiento, interpretación y sanción, queriendo destacar tres objetivos específicos. La violencia obstétrica. Se consideran actos constitutivos de esta forma de violencia los ejecutados por el personal de salud, consistentes en no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas, obligar a las mujeres a parir en posición supina o con las piernas levantadas, existiendo los medios para la realización del parto vertical, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con la madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo, cargarla, amamantarlo o amamantarla. Alterar el proceso del parto natural de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración,
y practicar el parto por vía cesárea existiendo las condiciones para la realización del parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. La violencia obstétrica puede manifestarse de dos maneras: física y psicológica. La física se configura por la realización de prácticas invasivas, el suministro de medicación sin justificar el estado de salud de la parturienta ni de la persona por nacer, cuando no se respetan los tiempos o los procesos del parto biológico. Y la psíquica incluye un trato deshumanizador, grosero, de discriminación y de humillación cuando la mujer pide asesoramiento o requiere atención o en el transcurso de cualquier práctica obstétrica. Órganos legitimados para denunciar: la mujer agredida, los parientes consanguíneos y afines, el personal de salud dentro de instituciones públicas o privadas que tengan conocimiento de un hecho punible previsto en esta ley, los consejos comunales y otras organizaciones sociales y los organismos defensores de los derechos de las mujeres. Cualquier otra persona o institución que tenga conocimiento de un hecho punible establecido en la Ley Orgánica sobre los derechos a las mujeres a una vida libre de violencia. Órganos receptores de denuncia. Esta se deberá formular escrita o oral, con o sin el acompañamiento de un abogado, en los órganos siguientes: Ministerio Público, Juzgados de Paz, órganos de policía, División de la Protección de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes, las autoridades de comando fronterizo, los tribunales municipales y otras en las localidades en que no existan los órganos anteriormente nombrados. Y los órganos que tengan competencia en esta materia deberán crear oficinas con personal especializado para la recepción de denuncias. Las consecuencias de la violencia obstétrica. No solo se trata de un daño o lesión en el cuerpo, sino que surge un gran impacto psicológico, generando inseguridades, depresión postparto, estrés postraumático e incluso el rechazo de la madre hacia el niño. 2. La responsabilidad jurídica en Venezuela ante la violencia obstétrica. La responsabilidad jurídica es la obligación de resarcir el daño o pérdida causada para un correcto desarrollo y protección social. La violencia contra la mujer en el marco de la violencia obstétrica establece una responsabilidad penal asociada a una condena con el objeto de garantizar justicia. En el artículo 51, en el último párrafo, establece que el tribunal impondrá al responsable o a la responsable una multa entre 250 y 300 y 500 unidades tributarias, debiendo remitir copia certificada de la sentencia condenatoria definitivamente firme al respectivo colegio profesional o institución gremial para los fines del procedimiento disciplinario que corresponde. La violencia obstétrica en Venezuela, en cuanto a su responsabilidad jurídica, acarrea una sanción en el pago de una multa y también en el pago de una responsabilidad civil en forma de indemnización. No solo se deberán garantizar los derechos humanos, sino que el Estado es el garante, junto a los órganos competentes y al personal de salud, de evitar la comisión de estos actos. 3. La importancia del conocimiento de su existencia y del término dentro de nuestro régimen jurídico venezolano como garantía de los derechos de las mujeres. Es importante conocer de qué trata la violencia obstétrica, todo lo que constituye este delito y su sanción. El desconocimiento del término por parte del personal de salud trae como consecuencia de que no sean conscientes de que le están practicando, y cuando una mujer no conoce sus derechos y garantías, es más fácil la vulneración de los mismos. Para concluir, es importante resaltar que la violencia obstétrica es un hecho en cualquier país del mundo y Venezuela no es la excepción. Centros asistenciales sin las condiciones sanitarias necesarias, personal de salud con poca ética profesional y el desconocimiento del término. Este delito refleja la violación de los derechos sobre las mujeres
y bajo ningún pretexto se deberá permitir la naturalización de los actos de violencia obstétrica. Para proteger los derechos sobre las mujeres se deberá conocer todas las normas, sancionar aquellos delitos o conductas que dañan el ámbito social y hacer justicia sobre aquellas mujeres que han alzado la voz ante un hecho punible del que han sido víctimas. Gracias.